Hola, hoy les voy a enseñar a tomar las medidas del cuerpo. Es un video que a mis alumnas les debí hace tiempo, pero bueno, ya que estamos, queda para todos y es mejor. Bueno, son varias las medidas. Después al final del video van a tener la lista de cada una. Siempre es conveniente que las medidas se las tome otra persona, si es para ustedes. Y si necesitan, obviamente, para hombre o niños, es de la misma manera. Solamente que hay dos medidas que no las van a tomar en el caso de hombres y niños. Bueno, comenzamos. El contorno del busto es en la parte más prominente del busto. Tienen que tener en cuenta que cambia según el tipo de corpiño que tenga puesta la mujer. Si van a hacer algún vestido de fiesta o alguna ocasión formal o un blazer, por ejemplo, es necesario que tomen esa medida con el corpiño similar al que van a usar ese día. El contorno de cintura es la cintura anatómica, la cintura alta sería. No es donde usan el pantalón, sino un poco más arriba. Yo siempre le digo a las chicas que se inclinen hacia el costado para poder determinar dónde está la cintura. Y el contorno de cadera es la parte más prominente de la cola. Le piden a la persona a la que le están tomando las medidas que se ponga de perfil para que ustedes puedan ver en cuál es la línea que se tomaría el contorno de cadera. Tienen que tener en cuenta que es la parte más ancha de la parte inferior del cuerpo. Después, otra medida que sigue es la altura de cadera. La altura de cadera es la distancia entre la línea de cintura y la línea imaginaria donde tomaron el contorno de cadera. Entonces, desde la cintura por el costado hasta la altura donde está la parte más prominente de la cola. Esa es la altura de cadera. Después de la altura de cadera tenemos el contorno de cuello. Tienen que tener en cuenta que es muy importante que sea el contorno de cuello y no el contorno de escote, que son dos cosas diferentes. Yo siempre digo que lo que necesitamos son las medidas del cuerpo, no de la prenda. Después vamos a ver en la moldería cuál va a ser el diseño que va a tener esa prenda, entonces ahí se aplican las medidas distintas, digamos, que ustedes pueden llegar a tomar como guía para que la prenda quede como ustedes quieran. Otro dato importante es que las medidas ustedes las tienen que tomar justas, no tienen que darle flojedad. La flojedad después se da en la moldería. Entonces, repito, son las medidas del cuerpo, no de la prenda. Por eso necesito que sean justas. No es como quieren que les quede la prenda, sino como es el cuerpo, ¿no? Bueno, me había quedado en contorno de cuello. Entonces, el contorno de cuello, ustedes pueden poner los dedos entre el cuerpo y el centímetro para darle una leve flojedad, que es el único caso donde se toma un poquito más flojo. Después el ancho de hombro es desde la base del cuello hasta el huesito que tenemos en el hombro. Ese es el ancho de hombro. Y ahora sigue una medida que es un poco complicada, que siempre, por lo menos me sucede en el taller, que se toma de manera errónea. Realmente lo toman más grande, que es el ancho de espalda. El ancho de espalda es la medida que ustedes van a necesitar para establecer desde dónde hasta dónde llega la sisa a la altura de los omóplatos aproximadamente, a la mitad. No es, repito, no es ni de punta a punta de los hombros, y hay otros casos donde toman de sisa a sisa. Algunos casos ponen una regla o hay otras metodologías, pero en mi metodología, la que usamos habitualmente en el taller, que bueno, no es mi metodología sino la que yo adopté, el ancho de espalda se toma aproximadamente a la mitad de los omóplatos de sisa a sisa. Bueno, la medida que continúa es el talle de espalda, que se toma desde la parte más alta del hombro hasta la línea de cintura. Vamos a continuar haciendo lo mismo con el talle delantero. El talle delantero se toma desde la parte más alta del hombro, pasando por el busto hasta la cintura. Generalmente la medida del talle de espalda es menor que la del talle delantero, por el busto. Puede suceder que sea igual o que sea menor, depende del tipo de cuerpo y la postura de la persona. Después en mujeres tenemos
altura de busto, que es desde la parte más alta del hombro hasta aproximadamente la altura del pezón, y separación de busto, que sería de pezón a pezón, pero yo suelo tomarla un poco más grande para que la pinza de busto, cuando se hace hacia el costado o no importa dónde se trace, no quede tan centrada, digamos, que no se extienda tanto sobre el centro de la prenda, sino que quede más bien al costado. Bueno, después de las medidas de la parte superior, la medida que tenemos, que yo tomo siempre de referencia, es el contorno del brazo, es la parte más gordita del brazo, la tomo es como una medida de guía para no hacer la manga ni más angosta ni más amplia de lo que la necesito. El largo de manga se toma con el brazo flexionado. Judith no tiene brazos y tomármela yo sola es medio complicado. Sería desde el huesito pasando por el codo hasta la muñeca. Ese es el largo de manga. Les había nombrado también el contorno del brazo. Y el que sigue es el contorno del puño. Yo tomo el puño, no la muñeca. ¿Por qué? Porque con el contorno del puño cerrado tengo la medida mínima que necesito para cuando haga una manga de saco, por ejemplo, yo pueda pasar la mano cómodamente. Después siguen las medidas de la parte inferior. Tenemos el largo de pierna, que el largo de pierna es desde la cintura alta hasta la altura que ustedes quieran, puede ser hasta el tobillo o la altura que ustedes quieran del pantalón. Yo habitualmente tomo un poco más hasta la suela del zapato por si quieren hacer algún tipo de prenda que van a utilizar con un taco o lo que fuera. De todas maneras eso después se puede modificar en la moldería. La altura de rodilla, que es desde la cintura hasta la mitad de la rótula. Y también tomo contorno de rodilla, justito, y tomo contorno de botamanga, que sería el tobillo, también justito. La última medida que nos queda, que no me estoy dando cuenta, no puse ningún banco cerca, es la altura de tiro. La altura de tiro se toma sentadas, en una silla imaginaria, se toman sentadas desde la línea de cintura por el centro hasta la tabla. Bueno, espero que se haya comprendido bien porque no tenía el elemento necesario para mostrarles adecuadamente cómo es. Ahora les voy a poner el listado de las medidas y cualquier consulta me escriben, me mandan un mensaje o comentan en el video. Nos vemos.